Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 revelamos aparte de la declaración de un general ante la JEP sobre falsos positivos. ¿Por qué fallé?, se preguntó ante los magistrados. Antioquia, el Caribe y los Llanos Orientales, las zonas más afectadas por ejecuciones extrajudiciales, según auto de la JEP. 13 denuncias penales y 18 más por radicar contra las decisiones del algoritmo que ahora selecciona a los contratistas del ICBF. La mitad de los médicos más jóvenes fue citada pero no vacunada por un cambio de última hora. En lugar de rechazar a la banda criminal que asoló un barrio de Medellín, sus vecinos los aplaudieron y ellas les gritaban su amor. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata siguen siendo sinónimo de gol en el Atalanta, que hoy se impuso 4-2 a Napoli. En Colombia, Deportivo Pasto terminó salvando un punto en tiempo de reposición frente a Jaguares, mientras que Nairo Quintana tuvo un positivo regreso a las competencias, finalizó noveno en el Tour de los Alpes Marítimos. Aquí fuimos elegidos por 4 años y vamos a gobernar a Colombia por 4 años buscando la unidad. Aquí está, esta es la imagen del día, la respuesta que hace 2 años el presidente Duque le dio a quienes le preguntaron en Roma si pretendía prolongar su mandato sin elecciones, como lo están proponiendo dirigentes uribistas, que tiene como voceros a los presidentes de las federaciones de gobernaciones y municipios. La propuesta que rompe los pesos y contrapesos creados por la Constitución y en contra de ella prolonga el mandato sin elecciones, generó reacciones de rechazo inclusive en el partido de gobierno. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La propuesta de prolongar el periodo de Iván Duque por 2 años cayó muy mal en las toldas políticas, incluso entre congresistas del Centro Democrático. Eduardo López Cúquer. Mónica, los directores de las federaciones de municipios y de departamentos que lanzaron la idea se negaron a comentarla hoy con Noticias 1. En cambio, políticos de todas las tendencias la consideraron una locura y un golpe a la democracia. Con la excusa de ahorrar 3.5 billones de pesos, el presidente de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, escandalizó al país con la propuesta de unificar las elecciones presidenciales con las de alcaldes y gobernadores, lo que implicaría prolongar 2 años la presidencia de Duque y el periodo de los actuales congresistas. Políticos de diferentes partidos rechazaron la propuesta, que significa el rompimiento del sistema democrático de alternancia en el poder cada 4 años. La propuesta esa de cancelar las elecciones para prolongar el periodo de Duque y del Congreso 2 años más no solo es una defecio, es un golpe de Estado constitucional. Incluso congresistas del Centro Democrático rechazaron la propuesta que hizo Toro con el apoyo de la Federación de Departamentos y la calificaron de inoportuna y antidemocrática. La ventaja de tener elecciones en años diferentes es que ayuda en el tema de pesos y contrapesos, permite que no haya un monopolio de unos pocos partidos. Una de las piedras angulares de la democracia es saber cuándo empiezan y cuándo terminan los periodos de los funcionarios electos por voto popular. En este caso se pretende dar un golpe de Estado con la connivencia del Congreso de la República. También sectores independientes consideraron la petición de las 2 federaciones una locura. Es un absoluto sinsentido. Lo peor no es la propuesta, lo peor es que ningún presidente de ningún partido grande salió a decir que no le gustaba la propuesta. Luego tiene asideros dentro del Congreso de la República. El senador Luis Fernando Velasco contestó con una contrapropuesta. Es mejor ponerle límites al periodo del director de la Federación de Municipios para que nadie pueda ser director por más de 20 años. Toro lleva 23 años al frente de la Federación Colombiana de Municipios y desde hace 2 años la Procuraduría lo investiga por el presunto manejo irregular de más de 27.000 millones de pesos de las multas de tránsito. El único de los consultados por Noticias 1 que pareció estar de acuerdo con la unificación de las elecciones es el senador conservador Efraín Cepeda, de la coalición gubernamental. Creo que iría en favor de la descentralización,
Hay fortalezas y debilidades en esta decisión, pero hay que reflexionar sobre ellos. Aunque los directores de la Federación de Municipios y la de departamentos figuran como promotores de la extensión de la presidencia de Duque, no es la primera vez que se habla del tema. En octubre de 2018, el entonces presidente uribista del Senado, Ernesto Macías, propuso ampliar un año el periodo presidencial. Y Duque, que se encontraba en el Vaticano para una audiencia con el Papa Francisco, así le respondió. Aquí fuimos elegidos por 4 años y vamos a gobernar a Colombia por 4 años buscando la unidad del país. Falta saber si Duque sigue pensando igual. La decisión de la JEP en el sentido de priorizar la investigación por los falsos positivos militares tuvo como base varios documentos y declaraciones bajo juramento de oficiales y suboficiales que se acogieron a esa jurisdicción. Carlos Cárdenas. Mónica, el testimonio que rindió ante la JEP el general William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 en Casanare, una de las de mayor reporte de ejecuciones extrajudiciales. El general Henry William Torres Escalante fue comandante de la Brigada 16 en Yopal Casanare, unidad adscrita a la 4ª División del Ejército, la segunda con más casos de falsos positivos reportados como bajas en combate en el año 2007. En 2016, Torres Escalante fue vinculado al proceso por las ejecuciones en Casanare de un campesino y su hijo, cuyas muertes fueron reportadas oficialmente como resultado de operativos contra el ELN en 2007. Un año después de que un juez ordenara su detención, el general Torres Escalante se acogió a la JEP y obtuvo de inmediato su libertad. Sin embargo, en su primera comparecencia negó su participación en la comisión de falsos positivos y aseguró que nunca se enteró de los crímenes que cometieron algunos de sus subalternos. Si el primer caso que se hubiera presentado, que hubiera sido yo, hubiera sabido yo que era un hecho criminal, yo hubiera tomado toda la acción disciplinaria del caso y penal con el señor juez, para evitar que ningún otro hecho se hubiera producido posteriormente. En la misma diligencia ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el general aseguró que muchos resultados, hoy investigados, fueron motivo para recibir felicitaciones de sus superiores. Doctora, cuando yo reportaba todos los hechos no tenía nada de criminal. Yo reportaba resultados operacionales. Esos resultados operacionales que yo reportaba, indudablemente, y tampoco puedo yo negarlo, fueron objeto de felicitaciones y reconocimientos por parte del comandante de la división y el comandante del ejército como coste de mi hoja de vida. Solo 2 meses después, el 6 de febrero de 2020, el general Torres Escalante admitió ante la JEP su responsabilidad de comandante, pero por omisión y no por comisión. Pero hoy quiero reconocer ante las víctimas y ante los señores magistrados mi responsabilidad como comandante de la brigada, que lo que implique por no haber evitado que estas infracciones se hubieran cometido, a pesar de que se hicieron denuncias y quejas, no tomé acción contundente para investigar esas acciones y sancionar a los responsables. Señaló que no le prestó atención a las denuncias sobre muertes extrajudiciales que le informaron. Hoy debo señalar que no fui lo suficientemente diligente con las quejas que se recibieron. Debí haberles dado mayor seguimiento, especialmente a las quejas en que participaron los grupos especiales que realizaban sus operaciones con inteligencia y planeamiento de la brigada. Aceptó que protegió a sus hombres por considerar que estaba siendo objeto de falsas denuncias con propósitos de afectar al ejército. Me sigo preguntando por qué fallé, si en ese momento me sentía orgulloso y estaba convencido que contaba con los mejores hombres, pero que años después quedo sorprendido por los hechos en que algunos de ellos se vieron envueltos. Siempre llegué a creer que se trataba de lo que denominamos guerra jurídica y como comandante debía protegerlos. El general Torres fue el primero de su rango en ser procesado por falsos positivos. También es investigado por su presunta participación en al menos 60 ejecuciones extrajudiciales. Para abordar la investigación de los más de 6.000 falsos positivos militares, la JEP dividió el macrocaso en las zonas en que hubo un mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Huila, Casanare y Meta están entre ellos. 5 metros más arriba de los blancos. Listo. En Antioquia se acreditó la cifra más alta de víctimas y el Meta lo siguió, siendo el año 2007 el del pico más alto de esa macabra historia de delitos de lesa humanidad. La 4ª División, cuyo comandante ese año 2007 era el coronel Guillermo Quiñones Quirós, tenía jurisdicción militar sobre esa zona. Quiñones se acogió a la JEP, lo que significa que está dando su versión judicial sobre estos hechos.
De las 5 brigadas que conformaron de manera variable la 4ª División, la Brigada 7 y la Brigada 16 concentraron la mayor cantidad de muertes cuestionadas para un total de 230 procesos en la Fiscalía en el periodo comprendido entre 2001 y 2011 por la muerte de 415 personas. Ya por lo menos respondió a versión el general Quiñones, que era comandante de esa división. Su participación no ha variado en torno a manifestar siempre el desconocimiento de lo que sucedía en todo el país. Huila es otra de las zonas bajo estudio de la Sala de Reconocimiento de Verdad. La 5ª División del Ejército, que tiene sede en Bogotá, es la responsable de la seguridad en esa región. Según la JEP, esa unidad militar se caracterizó por un incremento desmesurado de falsos positivos entre 2005 y 2008. De la 5ª División hace parte la 9ª Brigada, de la que fue comandante el general Marcos Evangelista Pinto entre 2007 y 2008. Hoy está activo y al mando de la 2ª División. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales, se tiene que la mayoría se concentró en el sur y en el centro del departamento, particularmente en el municipio de Pitalito, con 39 víctimas. Según el documento oficial en que la JEP soportó sus afirmaciones, de los 327 falsos positivos que se registraron en la 5ª División del Ejército, 267 ocurrieron en Huila y Tolima. El comportamiento de las unidades adscritas a la 5ª División, en particular de la Brigada 6 y la Brigada 9, condujo a la Fiscalía General de la Nación a adelantar investigaciones contra 2 generales y 84 investigaciones contra 167 miembros de dichas unidades. Esos datos que suministró la jurisdicción tienen una tendencia al alza. Falta Boyacá, falta Valle del Cauca, Nariño. A la región huilense le sigue Casanare en número de ejecuciones extrajudiciales. La unidad del ejército responsable de ese departamento es la Brigada 16, cuyo comandante entre 2005 y 2007 fue el general Henry William Torres Escalante, que ha sido interrogado en varios procesos penales de la justicia ordinaria por su presunta responsabilidad en los asesinatos de civiles a manos de militares que presentaban los cuerpos como si fueran de guerrilleros dados de baja en combate. En justicia ordinaria negó todo. Cuando entró a la JEP seguía negando todo. Cuando vio que habían unos informes y habían unas declaraciones o testimonios que lo comprometían de manera ya mucho más fuerte, pues allí ya dijo que era posiblemente que él podía aceptar responsabilidad por omisión. Casanare registró entre los años 2006 y 2007 el 7.9% del total de casos, es decir, 179 víctimas directas, de acuerdo con el reporte de la JEP, que despertó esta semana una tormenta política. Los batallones de la Brigada 16 con mayor número de homicidios cometidos por los agentes uniformados del Estado son el Ramón Nonato Pérez y el Gaula Casanare, con 90 víctimas reportadas. Los relatos más estremecedores sobre asesinatos de civiles a manos de uniformados también se presentaron en Antioquia y la zona Caribe. En el informe de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad sobre el caso 03, conocido como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, se revela que Antioquia fue el departamento con mayor número de falsos positivos. 1.613 víctimas, es decir, el 25% del total de los casos en el país entre los años 2002 y 2008. También se estableció que la 4ª Brigada, con sede en Medellín, se adjudicó supuestos éxitos en número de bajas, de las cuales ahora se sabe que se trataba de falsos positivos. El 73% de las ejecuciones extrajudiciales entre 2000 y 2013 fueron cometidas por hombres adscritos a esa unidad militar. El informe de la JEP concluyó que entre 2002 y 2008 3 regiones antioqueñas fueron objeto de marcada victimización. El Oriente con 501 asesinatos, el Valle de Aburrá con 354 y el norte del departamento antioqueño con 234. La ONG Corporación Jurídica Libertad, que representa a las víctimas de falsos positivos, afirma que el documento de la JEP evidencia que la política de seguridad democrática de los gobiernos Uribe se tradujo en el terreno de los hechos, en ejecuciones extrajudiciales. Una masividad y sistematicidad en las ejecuciones extrajudiciales, a tal punto de que entre 2002 y 2010 se presentaban estadísticamente 3 muertes diarias, lo que nos posibilita afirmar que era algo sistemático. La costa Caribe no fue la excepción. La 1ª División, que tiene jurisdicción en Cesar y Guajira, fue señalada en el documento de la Jurisdicción Especial de Paz como otra de las que incurrió en gran medida en estos crímenes de guerra.
2 de sus batallones, el de la Popa en Valledupar y el del Grupo de Caballería Mecanizado Juan José Rondón o GM Ron, que actúa en el departamento del Cesar, fueron responsables del 15% de las ejecuciones extrajudiciales en el mismo periodo de 6 años entre 2002 y 2008, que coinciden con el primer y segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Solo en el Cesar, entre 2002 y 2008, se registraron 323 víctimas y en La Guajira 215. El coronel Publio Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa entre 2002 y 2004, fue denunciado, investigado y condenado por la justicia ordinaria a 19 años de prisión por su responsabilidad en las ejecuciones de civiles que se presentaron en esos 2 años en su zona de influencia. Para felicitarme me dieron hasta 100.000 pesos. Nos dieron como es que una comida y eso arroz chino y eso. Pese a su larga condena por nexos con los paramilitares y por falsos positivos proferida por un juzgado y ratificada por un tribunal superior, Mejía siempre ha negado su culpa. Desde grupos de autodefensa fungían como informantes del Ejército Nacional y ofrecían algún tipo de información que no era contrastada, que no era verificada. Estando preso, se acogió a la JEP para obtener libertad transitoria desde hace 3 años y hasta el momento no ha aportado verdad a esa jurisdicción, por lo que las víctimas se han lamentado. Un algoritmo dejó sin trabajo a asociaciones de madres comunitarias que venían contratando con el bienestar familiar la atención de primera infancia. La entidad dice que el robot no comete errores. Juliana Ramírez. Mónica, el sindicato dice que se trata de una maniobra para manejar votos en las próximas elecciones, pero el bienestar dice que es un algoritmo, es decir, una fórmula matemática en la que se ha invertido cerca de $500 millón de pesos y a la que este año se invertirá 285 millones más. Veto es una estrategia, es una política. A final de noviembre del año pasado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanzó la herramienta tecnológica Veto, cuyo algoritmo se encarga ahora de elegir a los oferentes para brindar la atención a la primera infancia. Un programa que está alimentado por diferentes elementos que tienen y constituyen los más de 11 criterios que te acabo de mencionar, unos de verificación, unos de selección, unos de desempate, y él es el que lo mueve a través de inteligencia artificial. Bajo esta modalidad se han seleccionado 1.153 operadores, entre los cuales hay 13 denunciados penalmente por la misma directora del ICBF por presunta falsedad en documento público y 18 serán denunciados próximamente. Si Veto se equivoca en la selección de esos oferentes, ¿quién responde fiscalmente? Veto no se equivocó. El hecho de que tú le metas información falsa a Veto no quiere decir que Veto se equivoca. Veto es un algoritmo que lee. Pero eso no es lo que piensa el sindicato Sintra Bienestar, que denuncia que a través de esta aplicación que califica entre comillas de clientelista, se ha empezado a monopolizar los recursos de los niños. Para nosotros Veto es una fachada. Nos habían seleccionado para el Valle operadores de la costa atlántica. ¿Quiénes atienden los niños? Los trabajadores. ¿Dónde están? Hoy en la calle clamando por el empleo. Y así lo denuncian madres comunitarias que tradicionalmente han atendido a los niños más vulnerables del país. Han presentado los operadores elegidos por Veto en los territorios por no contar con las infraestructuras. El tiempo de demora en las contrataciones, lo cual dilata la posibilidad de que nuestros niños sean atendidos. Según Sintra Bienestar, cerca del 30% de la cobertura se está viendo afectada. La directora del ICBF niega que esto esté sucediendo. Asegura que solo falta elegir oferentes en La Guajira y afirma que en la entidad no hay derechos adquiridos. Yo no voy a dejar que aquí utilicen, por ejemplo, a las madres comunitarias, operadores, porque se les acabó el negocio. Y es lo que está pasando. Esto hace parte de un propósito electoral vía campaña 2022. Porque qué mejor un montón de recursos y un montón de padres usuarios. Plata para manejar y votos en nombre de los niños. A la fecha se han invertido 585 millones de pesos en Veto y este año será una adición de 285 millones de pesos, según el ICBF, para seguir alimentando el algoritmo. La pandemia nos puso a producir más basura. En la casa los tapabocas aumentan la basura y en los centros médicos la disposición de residuos peligrosos, no solo para el medio ambiente, sino también para la salud. La pandemia no solo aumentó nuestro consumo de tapabocas y en consecuencia aumentó el peso de nuestros desechos,
pero además del riesgo ambiental de los desechos, su disposición incorrecta podría ser el inicio de un fraude. Por ejemplo, fallas en los sitios de recolección. Entonces, en el punto donde se recolecta el medicamento, donde se recolecta el producto, hay como algunas inconsistencias en diferentes ciudades. O, por ejemplo, con el cumplimiento de los indicadores. Es decir, quienes comercializan cierta cantidad de viales deben desechar la misma cantidad de residuos derivados de allí. Esto tampoco se está cumpliendo, sobre todo en esta época de pandemia y vacunación. Tenemos un consumo mucho más alto de medicamentos, tenemos una población muy grande que está necesitando acceder a servicios de salud y acceder a los medicamentos. Además del riesgo ambiental que representa el mal manejo de estos desechos, hay otro que preocupa y es la fraudulencia. En esta fase de vacunación existe la posibilidad que se falsifiquen o se usen estos desechos para ser reutilizados o adulterados. Hay que ser muy cuidadosos y hay que garantizar una muy buena disposición de los residuos, porque, por ejemplo, si estamos hablando de las vacunas y de los viales de las vacunas, tienen que estar muy bien custodiadas. En México, por ejemplo, hay capturas por venta de vacunas falsas, algunas de estas reenvasadas en viales originales. Tenemos el riesgo de que personas inescrupulosas utilicen esos viales y los empiecen a vender, por ejemplo, y son productos pues completamente fraudulentos que que pueden generar un daño grave a la salud pública. Ante la alerta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, los ojos están puestos en garantizar una buena disposición de los residuos y evitar que sean comercializados o generen riesgo ambiental. Unos 2.700 médicos residentes e internos, los más jóvenes del gremio, hicieron fila para vacunarse convocados como primera línea contra el COVID, pero se devolvieron a sus UCIs sin ser inoculados por un cambio de última hora en las listas. Juan Fernando Barona. Mónica, en Bogotá fueron 200, pero el sindicato tiene información de que lo mismo sucedió en otras ciudades y estima que la mitad de los internos y residentes todavía esperan su primera dosis a pesar de estar en la primera línea. A pesar de que el gobierno informó que la primera jornada de vacunación en Bogotá fue todo un éxito, alrededor de 200 médicos residentes e internos del Hospital de Kennedy se quedaron sin su vacuna porque, según ellos, el Ministerio de Salud decidió excluirlos a último momento y sin ninguna explicación. Nos presentamos con cédula en mano, consentimiento, todos felices, y pues nos dicen no está en la lista, hubo un problema, se cambió la lista a las 8 de la noche, hay que tener paciencia. Entregué mi cédula y me dijeron que ya no estaba en la base de datos y que por esa razón ya no me iban a vacunar. Aunque intentaron conocer el motivo por el cual los excluyeron, a los médicos residentes e internos del hospital no les dieron una respuesta clara. De un momento a otro, por unas disposiciones nuevas del ministerio, no salimos en la lista porque se nos considera como estudiantes. A pesar de que no fueron incluidos en la jornada de vacunación, los residentes continúan trabajando y arriesgando su salud para atender a los pacientes que llegan al hospital. Nosotros seguimos ahí continuando con nuestras labores. Se están dando un trato un poco injusto porque hemos sido personal de primera línea de atención a pacientes COVID. Según la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, esta situación no solo se presenta en Bogotá, sino en diferentes regiones del país. En Antioquia no habían sido priorizados al menos 300 residentes. Teníamos también información del Valle, del Cauca, donde aproximadamente unos 600 residentes no habían sido priorizados. La asociación manifestó su preocupación porque, según ellos, de los 5.300 residentes e internos del país, cerca del 50%, es decir, 2.700 médicos, no están incluidos en la primera fase de vacunación, a pesar de estar en la primera línea de atención. Las fotografías que un informante del ejército le entregó a la inteligencia militar para ubicar a alias El Boyaco están en manos de las disidencias de las FARC. El Boyaco fue capturado, pero el informante, en vez de recompensa, tiene a la banda criminal encima. Enrique Tapias. Mónica, aunque inicialmente los oficiales de inteligencia trataron de dar otras explicaciones, el general ya anunció el inicio de una investigación por la presunta filtración. Este hombre decidió convertirse en informante para el grupo de inteligencia de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército desde el 30 de agosto de 2020, gracias a que vivía en una finca ubicada en el sector del Guayabero, entre Meta y Caquetá, lugar frecuentado por un líder de las disidencias de las FARC. Me doy cuenta de que es el jefe cabecilla de la disidencia, Álvaro Boyaco. Pero la verdad, a mí quise sacar provecho de eso. Como colaborador empezó a entregar todo tipo de información a su contacto de inteligencia a través de WhatsApp, pues le prometieron una jugosa recompensa a cambio de su ayuda. Les mandé fotos, videos de armamento, fusiles,
serial de fusiles, los cuales ellos me dijeron, hombre, esos fusiles eran de un lote que se le robaron al ejército en un enfrentamiento. Mejor dicho, munición, intendencia, remesas, gente colaboradora. En noviembre, alias Álvaro Boyaco decidió no regresar a la finca por motivos de seguridad. Le llegó con la noticia de que el sector no era seguro para él. Hubo mucho sobrevuelo por la cosa de la deforestación, que eso es parque nacional, eso es área protegida, y él el día 2 de noviembre fue la última vez que lo vi. 18 días después, el cabecilla fue capturado en medio de combates con el ejército y se argumentó que el paradero del delincuente se dio gracias a información distinta a la entregada por este colaborador. El anuncio de este gran golpe fue anunciado por el presidente Duque. La captura de alias Álvaro Boyaco, pues ha sido capturado en una operación impecable, donde se apeló a todas las técnicas de inteligencia. Este hombre, que entregaba información permanente del delincuente recién capturado, se quedó sin la recompensa y para completar, unas fotografías que le entregó solo a inteligencia del ejército terminaron después en manos de los disidentes de las FARC. Mire, me llegaron estas fotos, a usted lo van a matar, lo están buscando. ¿Usted con quién trabaja? Usted trabaja con el gobierno. Y yo, ¿cómo se te ocurre? Claro, ver la foto obviamente fue material que yo tomé. Ante la gravedad del hecho, buscó a su contacto de inteligencia que se hacía llamar Felipe y en presencia del coronel Greyman Cristancho Acosta, según dice el informante, reconocieron el problema con las fotografías y le prometieron apoyo. Entró enero, año nuevo, y no me volvieron a dar cara, no me volvieron a llamar. De ahí me dieron la espalda rotundamente, me dejaron en la boca del lobo. El general Raúl Hernando Flores, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, reconoció que el informante sí colaboró y calificó de grave la posible filtración de datos a las disidencias. Inmediatamente fuimos notificados de esa situación por este individuo. Iniciamos las investigaciones pertinentes, las cuales actualmente están en desarrollo. Este hombre se arrepiente de haber apoyado al ejército con información, porque ahora permanece escondido para no ser asesinado por las disidencias que ya lo tienen identificado. 6 empresas están vacunando a billones de terrícolas, lo que indican los indicadores. La industria de medicamentos da cuenta de que la vacuna Pfizer-BioNTech se ha vendido hasta hoy a 61 países, la de Oxford-AstraZeneca a 41, la de Moderna a 27, la Sinopharm de Beijing a 10, la Sputnik a 9 y la Sinovac a 6. Esto indica que Wall Street fue la primera en inmunizarse. Esto es lo que indican los indicadores. La virtualidad no redujo los accidentes de los niños y jóvenes en edad escolar. Por eso es importante saber cómo se pueden proteger de accidentes como estudiantes. La pandemia ha cambiado los hábitos de todos, siendo los niños y jóvenes los más afectados con el modelo de clases virtuales y ahora alternancia en medio de un distanciamiento social que en ningún caso implica menores riesgos. Por ello, usted debería considerar amparar a sus hijos con seguros contra accidentes que los cubran 365 días al año y 24 horas al día. El riesgo se mantiene, la posibilidad de tener un accidente en casa o en el colegio, en el modelo de alternancia o en la universidad o en el jardín, pues está ahí y es necesario tener esta cobertura. ¿Para qué? Para poder acceder de manera muy rápida a la atención por un especialista. Normalmente este tipo de pólizas, que en la mayoría de los casos vienen en los costos de las matrículas, incluyen cualquier tipo de accidente del estudiante, asistencia escolar o clases a domicilio en caso de incapacidad del alumno y protección escolar en caso del fallecimiento accidental del tutor. Adicional, en un seguro contra accidentes estudiantiles se puede tener acceso a otro tipo de coberturas como fallecimiento accidental, inhabilitación total y permanente, gastos de traslados, gastos médicos y tratamientos y riesgos biológicos. Ya regresamos con el homenaje que un barrio de Medellín rindió a los delincuentes que lo mantuvieron asolado por décadas. Este es Noticias 1, la red independiente. Contrabando, principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. La cultura siempre será importante. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio es... Noticias 1, la red independiente.
El Ingenuity es el vehículo especial y espacial de explotación marciana. Como la gravedad allí es diferente, fue todo un reto de tecnología, pero ya se anunció que sí podrá sobrevolar el planeta rojo y que despegará en 40 días. Luego de 8 meses de viaje, ya asentado en Marte, el robot Perseverance está por lanzar a Ingenuity, el dron que realmente explorará el planeta rojo con sus sobrevuelos. Ingenuity llegó a Marte acoplado a Perseverance y se calcula que su primer vuelo se hará dentro de 2 meses o quizás menos, pues debe permanecer con Perseverance entre 30 y 60 días. Si Ingenuity logra volar, será el primer vuelo dirigido desde la Tierra porque ya es el primer helicóptero en otro planeta. Será difícil volar por la atmósfera del planeta, la cual es 99% menos densa que la de la Tierra. Es por esto que la NASA debe celebrar cada avance. Un día después de su aterrizaje, celebraron que Ingenuity había sobrevivido al aterrizaje y funcionaba correctamente. Lo siguiente es verificar que sea capaz de mantenerse cálido en las bajas temperaturas de Marte y pueda cargarse automáticamente con el panel solar que lleva incluido. Si logra cumplir con esto, empezarán los 4 vuelos de prueba para verificar que se puede maniobrar desde la Tierra y que todos sus sistemas responden con la atmósfera marciana. Es ahí cuando empezarán a hacer vuelos largos, investigando el terreno, tomando fotos y filmando. Las imágenes no solo serán para guiar a Perseverance y mostrarle el camino, sino también para reportar en la Tierra cómo es Marte. La Corporación Autónoma de Santander realizó un censo de cóndores, una especie en vía de extinción, en busca de mecanismos para aumentar su población. 7 municipios de Santander participaron en el primer censo nacional de cóndores andinos. Allí se registraron importantes avistamientos del ave insignia de Colombia. Se estableció con algunas entidades establecer un comedero, donde estos últimos días ha sido estratégico para la captura de evidencias mediante cámaras trampas en este sitio. Estas son algunas de las imágenes que fueron captadas por el equipo de trabajo de la Corporación Autónoma Regional de Santander, que realizó este registro en el sector conocido como Cruz de Piedra, en el complejo de páramos de Almorzadero. También participaron habitantes de la zona del departamento, quienes ya conocen y cuidan la especie. Pues créanme que allí nos fue muy bien, porque ayer observamos varios cóndores. Fuimos a llevarle carroña a la plataforma. Los cóndores tienen cresta porque son machos y las hembras no tienen cresta porque son hembras. Según cálculos iniciales, hay más de 100 cóndores en el país, pero con este censo se pretende conocer una cifra cercana a la realidad y fortalecer el mensaje de conservación y preservación de la especie a través de la investigación científica y su reproducción. Los colombianos que terminaron sus cursos en el exterior y regresaron con la pandemia no tienen que ir a hacer fila en el Ministerio de Educación para convalidar sus títulos. Ya lo pueden hacer virtualmente. El 17 de febrero, el Ministerio de Educación inauguró un nuevo canal de atención especializada para convalidar los títulos de educación superior obtenidos en el exterior. Interactuando con una plataforma sencilla. Esta novedad son citas personalizadas que se podrán agendar virtualmente en el portal del Ministerio de Educación o accediendo directamente al link convalida.mineducacion.gov.co. El horario de atención será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La implementación de las citas virtuales se debe a la alta demanda de personas que quieren realizar el trámite y a raíz de la pandemia no se puede acudir al Ministerio de Educación. En la página web del Ministerio, el cibernauta encontrará los pasos a seguir en la convalidación: crear un usuario, diligenciar el formulario, cargar los documentos, pagar la solicitud y seguir en tiempo real el trámite. En este mismo portal se pueden consultar los consejos del Ministerio para antes y después de realizar los estudios, además de información general sobre el trámite. Durante el 2020 se realizaron 22.337 solicitudes de convalidación y se espera que gracias a la virtualidad se pueda aumentar este número. En la pandemia han perdido la forma más gravemente los que no hacían ejercicio. Los expertos recomiendan rutinas sencillas como caminar, subir escaleras o hacer oficio para contrarrestar la quietud del confinamiento. El aislamiento que apartó a familias, personas y comunidades de espacios de recreación, parques y zonas donde normalmente se compartía, también generó una serie de cambios mentales y físicos, además de la pérdida de interacción a la que estábamos acostumbrados. Pero todo esto se puede contrarrestar con la realización de actividad física o recreativa en casa. Lo más importante es que ellos
tengan tranquilidad y puedan utilizar su cuerpo en su diario vivir en la casa. Entonces sí, para los niños, actividades intensas, por lo menos 60 minutos al día, adultos jóvenes, actividades moderadas, vigorosas, que generen trabajo cardiovascular y muscular, y los adultos mayores, trabajos de respiración, de equilibrio para evitar caídas y de movilidad articular. Desde que las cuarentenas empezaron, el estrés, la preocupación e incertidumbre crecieron. Con ellos, el aumento de los niveles de cortisol en el cuerpo, que conllevan a otra serie de problemas que se pueden compensar con el aumento del movimiento. Hacer estiramientos en cualquier momento del día. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que por lo menos entre 150 y 300 minutos a la semana debemos realizar para generar este beneficio en el cuerpo. De alguna manera, la actividad física es simplemente movernos de manera voluntaria. El hecho de ir a la tienda, hacer ejercicio, cocinar, mover cosas en la casa está ejerciendo en nosotros un gasto calórico que genera beneficio, así que no hay excusas. Uno puede realizar actividad física simplemente levantándose muchas veces de la jornada de teletrabajo, ir, caminar la casa, posiblemente bajar las escaleras, volver a subir y ya está activando su cuerpo, y esa es una manera de empezar. No olvide que cada quien debe buscar su actividad de acuerdo a sus antecedentes, su condición física, clínica y su nivel de entrenamiento. Un grupo de vecinas del barrio Belén de Medellín le rindió homenaje de aplausos y declaraciones de amor eterno a la banda que asoló la zona durante décadas. Cuando la policía por fin allanó su guarida, incautó parte de su arsenal y liberó al rehén que estaban martirizando. ¿Qué tal esto? El pasado domingo 14 de febrero, el Gaula de la Policía con acompañamiento del Ejército desplegó un operativo en el barrio Belén, sector Aguas Frías de Medellín, límites con el corregimiento Altavista, una zona de orden público muy difícil. Una fuente informó que en esta vivienda había un secuestrado. Había acudido allá con artimañas de engaño por parte de este grupo delincuencial. Tranquilo. Bienvenido a libertad. El abogado Juan Esteban Martínez había desaparecido hacía días. Después se supo que Martínez había representado jurídicamente a varios de estos hombres a quienes les había cobrado 100 millones de pesos por sus servicios. Al parecer, sus captores pretendían que les devolviera la plata. Despósenlo. El abogado fue encontrado amordazado y amarrado en un baño. A su cuerpo estaba adherida una granada con la que pretendían evitar que se moviera y escapara. En la vivienda se encontraron armas de fuego, proveedores, municiones, granadas, chalecos antibalas y otros accesorios con los que se protegían y cometían sus actos delictivos. En el procedimiento fueron capturados estos 5 hombres, todos menores de 40 años. Entre los detenidos está su líder, Juan Diego Ibarra Huitrago, alias Cucho. Tenía una trayectoria criminal de cerca de 10 años que delinquían, intimidaban a la población. Cucho y sus amigos hacían parte de una banda que hacía 4 meses había tomado el control de la zona. Esta ha sido sindicada de más de una docena de delitos. Fuera del delito de concierto para delinquir, agravado, porte ilegal de armas, se le va a investigar por secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. La salida del recién liberado, bajo la lluvia, fue grabada con sus celulares por habitantes de la zona, pero lo más sorprendente fue el recibimiento y despedida que le dieron a los delincuentes. Aplaudémoslo, muchacha, aplaudémoslo. ¡Todo bien! ¡Te amo! Los habitantes, sobre todo jóvenes mujeres que parecían haber entablado relaciones cercanas con los miembros de la banda, no quisieron ocultar su admiración por ellos. ¡Te amo, negro! ¡Aquí estamos Nadie aplaudió a los policías. ¡Te amo! ¡Sos mi vida! Un caso de estudio para las facultades de antropología y comportamiento social.
Mientras los jefes paramilitares regresan al país después de cumplir sus condenas en Estados Unidos, sus víctimas no han podido recuperar las parcelas que ellos les raparon. Ahora viven de la caridad debajo de los puentes de Barranquilla. Al menos 200 familias desplazadas por grupos neoparamilitares, disidencias, guerrilla y narcotraficantes en Cesar, Córdoba, Magdalena y Bolívar intentan sobrevivir en comunas de Barranquilla. Hoy tenemos gente que realmente está aguantando física hambre, que está en unas condiciones de extrema vulnerabilidad. Muchas de estas víctimas que tuvieron que abandonar sus fincas bajo amenazas de muerte sobreviven con donaciones y pasan las noches en albergues temporales. No he recibido ninguna ayuda, ya yo soy adulto mayor, pues como les digo, ya tengo más de 71 años. En un solo rancho se están resguardando varias familias de diferentes poblaciones de la costa. Tenemos personas que viven en la isla, que ese es un sector de Barlovento, cruzando el caño de la Uyama. Tenemos personas que viven muy mal debajo del puente de la 38. La camita donde él duerme con su compañera. Soy víctima de la violencia, desplazamiento forzado en el año 2003. No ha recibido ninguna ayuda de parte del gobierno. Yo soy desplazado de Chengo Sucre, de la guerrilla. Ayúdeme, que yo soy un tipo pobrecito, no tengo vivienda. Han ido llegando a la capital del Atlántico en los últimos años y han tratado de pasar desapercibidos, pero ya no resisten más. Temen morir de hambre y de infecciones, pues aunque conforman un grupo numeroso, no están incluidos en ninguno de los planes de apoyo anunciados por la alcaldía o el gobierno nacional con ocasión de la pandemia. Las víctimas estamos muriendo de hambre y no tenemos ayuda. No hemos recibido nada esperando la ayuda, ni siquiera hemos tenido una ayuda del gobierno. Nada. Tampoco han podido entrar en contacto con organismos internacionales o gobiernos extranjeros. Los derechos humanos parecen no existir para ellos. Si usted cree en el periodismo independiente, busca fuentes verídicas de información. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo... ¿Qué fue lo que sucedió en este punto de la ciudad? Ahí mi camarógrafo se va a acercar un poco. Vea Noticias 1, ahora en Cable Noticias los fines de semana y festivos a las 8 de la noche. Un niño de 3 años se hizo estrella del TikTok al declarar su independencia. Cuando le pidieron organizar sus juguetes, los metió en un morral y se fue de la casa. Me voy a esta casa. Me voy a esta casa. ¿Te vas a ir de esta casa? Porque te mando a ordenar los juguetes. Me voy a esta casa. Me voy a esta casa. Me voy a esta casa. ¿Te vas a ir de esta casa? Porque te mando a ordenar los juguetes. Me voy a esta casa. Me voy a esta casa. Me voy a esta casa. ¿Te vas a ir de esta casa? Porque te mando a ordenar los juguetes. Me voy a esta casa. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, M-Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.